¿qué tanto peso, qué tanta importancia todavía tiene la religión en las relaciones internacionales? Pues tú qué piensas, tú que eres el especialista en estos temas, ¿crees todavía? Pues yo pienso que, bueno, a mí lo primero que se me vino a la mente cuando vi el tema, que fue una propuesta de Rodolfo, cuando a mí se me vino, cuando yo vi este tema, lo primero que se me vino a la mente fue Medio Oriente y se me vino a la mente Irán y Arabia Saudita. Un Irán más hacia el sur global en cuanto a identidad geopolítica y una Arabia Saudita yo todavía lo veo más apegado a la ideología en cuanto a geopolítica se refiere de los Estados Unidos. Y me parece, se me vino mucho a la mente este tema por lo que se vive, digo, ahorita que cuando estamos grabando Semana Santa y todo lo que pasa de la religión, sí, la religión católica, el hecho de, yo soy de Ciudad de México, estuve un tiempo viviendo en Pachuca y me tocó mucho que verme afectado como ciudadano por estos ciclistas que toman un carril para hacer bueno, era más cuando era la Virgen de Guadalupe, pero también en estas épocas hay muchas manifestaciones o peregrinaciones, perdón, que digo, bueno, es válido que tengas tu fe, pero ya cuando esa fe afecta a otros o tu fe afecta a terceras personas, me parece que ya ahí hay que cuestionar algo, ¿no? Y te decía que creo que cuando hablamos de Medio Oriente y de musulmanes y de religión, a partir del tema de las Torres Gemelas, creo que se empezó a estigmatizar que cualquier persona que profesara la, toda la cuestión que tiene que ver con el Islam era terrorista, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que darnos cuenta que la religión sigue teniendo un impacto, que creo que no es que las religiones sean buenas o malas, sino creo que el problema es cómo el ser humano interpreta esas religiones, ¿no? Y esta cuestión por Alá o por Jehová y demás, hago atrocidades, pero porque ellos me lo permiten, y no, realmente el ser humano es quien está generando eso, y tú hablas de Estados Unidos, no, también, ¿no? Me parece que el que los presidentes cierren sus discursos con God Bless America, me parece que te da una marcada pauta de lo que significa la religión para el pueblo estadounidense y sobre todo para los políticos, ¿no? Porque me parece que esta cuestión de cómo el político juega muchas veces con la fe de un país para poder interpretar ciertas cuestiones que a fin de cuentas ganan más adeptos, ¿no? También, o sea, en el tema de qué tanto ayuda o perjudica la religión de cierto político cuando se trata de relacionarse con otro político que tiene una religión distinta, pues a mí me parece que también juega todavía un papel muy importante. Digo, eh, aquí no estamos hablando, como tú lo dijiste, si una es mejor que la otra, aquí estamos hablando específicamente del tema de qué tanto influyen, para bien o para mal, en esas relaciones internacionales a nivel mundial. Y uno, o sea, por ejemplo, no puede dejar de ver el hecho de que el gabinete de Biden, por ejemplo, Anthony Blinken, Jake Sullivan, son judíos. No, uno no puede dejar de ver esos detalles cuando te das cuenta de la cercanía que tiene la administración Biden con Zelensky, que también es judío. O sea, a mí me parece que todavía a esos niveles juega un rol demasiado importante hacia qué religión pertenecemos o creemos o nos identificamos. De hecho, lo podemos ver específicamente en dos pueblos, que es el ruso y el ucraniano, que sí, tradicional e históricamente podríamos decir que es el mismo, y tal vez estoy siendo muy reduccionista con esa afirmación, pero digamos, provienen como de una misma rama, aunque hay demasiadas vertientes y un montón de grises en eso que acabo de decir, pero en temas religiosos hay más grises todavía. O sea, Rusia que se identifica con algo mucho más ortodoxo y el ucraniano que se identifica con algo mucho más occidentalista, mucho más europeo, una religión mucho más mesurada, más libre, más separada del Estado. Y vemos a Putin y a los
principales diplomáticos del Kremlin, como acompañados siempre de un sacerdote ortodoxo, van a ciertos encuentros internacionales. Lo último que yo vi, no sé si te acuerdas que Zelensky visitó, no sé si viste, no sé si lo platicamos, creo que no, pero perdón, Vladimir Putin, que visitó la península de Crimea y visitó, me parece que Mariupol, en el sur, en el puerto, la ciudad portuaria, este, visitó estas ciudades y al lado de él estaba un sacerdote ortodoxo. O sea, me parece que eso no es casualidad. O sea, estás dando a entender, estás comunicando algo al exterior y responde esa pregunta de, por supuesto que sigue influyendo y mucho la religión en el ámbito internacional, desde fomentar las relaciones entre países como también separar o hacer más larga la distancia. Y pues un tema claro es Irán y Arabia Saudita, que aunque ya restablecieron relaciones diplomáticas, siguen estando en guerra, en disputa, no en guerra, en disputa por una lectura distinta de una misma religión. Claro. Yo te pongo un ejemplo de este tema de cómo la religión creo que todavía influye mucho. Eh, Ayer estaba viendo un partido del Chelsea-Liverpool, de la Premier League, del fútbol inglés, y en algún momento creo que hicieron una pausa y comentaban que hacían esa pausa por el tema del Ramadán, por el ayuno y demás. Entonces, podríamos decir, bueno, ya la influencia de la religión incluso llega a este tipo de ámbitos, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver por el tema de la migración, porque cada vez en Europa hay más gente que profesa el Islam, que tiene que ver con esto, y también porque es ya políticamente correcto, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, eh, es algo que ya no solo se da con la Semana Santa católica y demás, sino que también ya se reconoce otro tipo de religión, y me parece que es, no sé qué tanto lo hagan conscientemente, pero se ven obligados. El Liverpool, ¿no? Tiene a alguien como Salah, que es su delantero y demás, entonces me parece que también creo que eso logra abrirse a otros mercados, a una lógica capitalista, es decir, pues tenemos que entender las dinámicas de nuestros consumidores, que a fin de cuentas es esto, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con esta lógica y me parece que pues simplemente el hecho de que el Papa sea quien es ahora latinoamericano, que ha vuelto que mucha gente que ya no era cercana a la religión católica vuelva a voltear porque es un Papa latino, carismático, más tolerante en ciertos aspectos, pues creo que también le dio otra cara, ¿no? El CEO de la Iglesia Católica, por así decirlo, pues dio otra cara, entonces me parece que también pues la religión tiene que está buscando formas de lograr más adeptos, porque hablando de redes sociales y TikTok, pues los jóvenes creo que van más hacia ese tipo de cuestiones que a una cuestión a veces más espiritual, lo cual puede ser válido o no válido, pero es real. Entonces creo que también las mismas religiones pues están buscando la forma de lograr más adeptos porque ya no es lo que eran siglos anteriores. Me acordé también de un gesto, ya tiene años, de cuando visitó, me parece que fue Josep Borrell y Ursula von der Leyen que visitaron Turquía y había solamente dos sillas, se vieron con Erdogan y había dos sillas solamente, una para Erdogan y una para Josep Borrell, no había una silla para Ursula von der Leyen, porque Erdogan y en general pues su gabinete no querían que Ursula von der Leyen estuviera ahí junto a Borrell y junto a Erdogan. Este tipo de gestos o inclusive, no sé exactamente de dónde eran los líderes, pero visitaron el Reino Unido y saludaron se me hace que a los príncipes, si no o sea, me disculpan si no soy, si no estoy diciendo los datos correctos, pero el punto es que llegaron y no, perdón, ya sé, al rey de España, fue con el rey y la reina. Entonces van pasando y me parece que eran autoridades de Irak. Entonces van pasando saludando y el diplomático iraquí no saluda a la reina, solo hace como una reverencia hacia el frente.
y sí saluda de mano al rey. Entonces, los españoles criticaron mucho el gesto porque decían, bueno, es que está haciendo menos a la reina por ser mujer. Y la lectura de los diplomáticos iraquíes era, no, o sea, estamos guardando respeto de no tocar a una mujer si no la conocemos, no sabemos, nunca hemos hablado con ella. Entonces, me parece que hasta ahí, desde donde se hacen ciertos gestos en estas relaciones diplomáticas, puede provocar hasta una ruptura diplomática entre dos territorios. Y volvemos al mismo ejemplo, al ejemplo de Arabia Saudita e Irán.